y estarán conversando con nosotros sobre algunas de las iniciativas que el Tribunal Supremo de Elecciones y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad tienen para estas elecciones 2020 para que el acceso universal sea una premisa de este proceso electoral de la elección de nuestros representantes en las diferentes municipalidades del país. Y para eso nos acompaña Alejandra Peraza, quien es jefa del Departamento de Procesos Electorales del Tribunal Supremo de Elecciones, y Yaslin Parajeles, quien es funcionaria del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, y estarán explicándonos cómo aprovechar estos recursos para el acceso universal que están disponibles para todas las votantes y los votantes este año, y también sobre la importancia de este proceso. Le agradecemos a ambas que nos acompañen y les damos la bienvenida a Nexos. Muchas gracias por la invitación. Para comenzar, existen una serie de barreras, ¿verdad? Y ustedes que trabajan justamente en estos procesos, las personas con discapacidad suelen enfrentar barreras adicionales para poder llegar a ejercer el derecho al sufragio. Yaslin tal vez nos podría comentar la realidad de muchas personas con discapacidad que genera esa dificultad, ¿verdad?, que el entorno les pone para poder llegar a emitir su voto. Desde luego, bueno, muchas gracias, ¿verdad?, nuevamente por la invitación. Con mucho gusto. Una de las principales barreras que tienen las personas con discapacidad en el momento que ejercen el voto son las barreras de espacio físico, ¿verdad?, las que encontramos en el entorno. Por ejemplo, que en el centro de votación no hayan rampas, que en el centro de votación las entradas no sean accesibles, que no hayan pasamanos, que los baños no sean accesibles, a pesar de que, ¿verdad?, que no es propiamente el sitio donde ellos van a ejercer el voto, y tienen que tener las condiciones necesarias para que ellos puedan tener las condiciones básicas para poder desplazarse. De igual manera, eso en cuanto al espacio físico. Otra de las barreras que se presenta mucho es el de acceso a la información, ¿verdad? Muchas veces, a pesar de que el Tribunal Supremo de Elecciones y el CONAVIS también en un trabajo en conjunto, se ha tratado de promocionar los productos de apoyo, ¿verdad?, las mampara móvil, la braille, la plantillita, la lupa. Muchas veces no se ofrecen esos productos de apoyo a las personas, ¿verdad? Entonces, desde ahí hemos venido esforzándonos mucho para concientizar y para trabajar en conjunto con el tribunal para que los miembros de las juntas receptoras de votos puedan brindarles y tengan a disposición ese día de las elecciones para que las personas puedan garantizar un voto realmente con toda la autonomía que ellos merecen, ¿verdad? Eso por un lado en cuanto al acceso a la información. Otra parte sería, por ejemplo, los diferentes tipos de votos, ofrecérselos a las personas con discapacidad, ¿verdad? A pesar de que ya sabemos que está el voto secreto, es importante también ofrecer los otros tipos de votos, que son el voto asistido y el voto público, ¿verdad?, que en ocasiones son una manera para que las personas con discapacidad también puedan votar ese día. Y también, doña Alejandra, ¿cuáles son las dinámicas ya en el momento del día de la elección, verdad? No sé si de repente tienen en la memoria algunas experiencias de procesos anteriores, denuncias por parte de personas con discapacidad porque haya inacceso a alguno de estos recursos o algunas dificultades que se hayan presentado en procesos anteriores. Bueno, primero darle las gracias, ¿verdad?, por la invitación. El Tribunal Supremo de Elecciones aprovecha mucho estos espacios, es una forma de llegar aún más a todo lo que son los ciudadanos, ¿verdad?, con esta información que es de suma importancia. En el caso del tribunal sí ha insistido mucho, ha tratado de llegar mucho, ¿verdad?, a lo que son los ciudadanos con estas opciones, esta facilidad, ¿verdad?, que se dan para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, que puedan llegar a ejercer su voto de una forma en primera instancia autónoma, ¿verdad?, como lo decía bien Yaslin, ese es el fin primordial, ¿verdad?, y ya en aquellos casos donde por sus condiciones no puedan ejercerlo de esa forma, que hay los otros tipos de votos para que lo puedan ejercer. Sí se ha venido trabajando mucho, ¿verdad?, en lo que son con los asesores electorales, con las juntas cantonales, en lo que son las condiciones de los centros de votación. Se hacen visitas previo a la verificación del centro, los compañeros de nosotros, de los que tienen a cargo el programa de accesibilidad, igual los acompaña para verificar que los centros de votación cuenten con las condiciones. En algunos casos, por lo que nos establece el Código Electoral, centros de votación, juntas receptoras en una segunda planta, si no pueden haber, todavía nos falta que trabajar, pero hay algunos, como bien decía Yaslin, que las rampas,
que los tubitos estos, ¿verdad?, para que ellos puedan sostenerse en los baños. O sea, es poco a poco que hay que ir trabajando con el Ministerio y juntas de educación. También ocurre que es una tendencia general, ¿verdad? Con las elecciones municipales, no solo con población con discapacidad o población adulta mayor, pero sí hay una tendencia a el abstencionismo en estas elecciones para los gobiernos locales. Supongo que también se ve reflejada en población con discapacidad y adulta mayor. ¿Cuál es la importancia de que la gente se tome en serio las elecciones para los gobiernos locales, para elegir a sus representantes? Como bien usted lo dice, María Fernanda, hay un efecto inverso, ¿verdad?, entre lo que son las votaciones para un proceso presidencial y un proceso municipal. El 70% por ahí, ¿verdad?, que tenemos en el caso de participación en un proceso presidencial, se nos convierte en abstencionismo en un proceso municipal. Sí ha venido a la baja, ¿verdad? Del 2010 a la fecha hemos visto que ha venido bajando un poco esos porcentajes de abstencionismo. Sin embargo, todavía falta mucho por hacer, ¿verdad? Hay que concientizar, ustedes han escuchado, ¿verdad?, mucho lo que es la propaganda en medios del Tribunal Supremo de Elecciones, que el eslogan es: estas elecciones se viven de cerca. ¿Por qué? Porque son los problemas que más cerca tenemos del lugar propiamente donde nos vivimos, que el progreso o no de un cantón depende de quienes están en sus gobiernos locales. Entonces, por eso la necesidad de que el ciudadano ejerza un voto informado. Hay en lo que son las páginas del Tribunal Supremo de Elecciones, hay canales para 800 elector para denuncia, ahí está el Votante Informado CR, que es una dispositivo, una aplicación que les permite conocer quiénes son las personas que los van a representar. Claro, estaríamos hablando de que en promedio 3 de cada 10 personas únicamente estarían yendo a votar. Exactamente. Entonces, la idea es que ojalá esas 7 que se están quedando sin ejercer el voto, pues lo puedan hacer y que no haya excusa, ¿verdad?, para decir yo no fui porque no había acceso para mí en este momento. También, bueno, importante que viene una serie de novedades para garantizar ese acceso universal para estas elecciones 2020 y en el siguiente bloque de la entrevista vamos a estar conversando sobre esto. Para adelantar alguna línea de atención, ¿verdad?, si se llega a presentar algún inconveniente en el día de las elecciones para que la persona reporte la dificultad. Como le comentaba, está la línea 800 elector, que es una línea gratuita, ¿verdad?, que es donde cualquier ciudadano puede llamar. Ahí hay agentes atendiéndolos, ¿verdad?, en lo que es en el Tribunal Supremo de Elecciones. Se canalizan las denuncias, se remiten, se trasladan a lo que son los asesores electorales que están en los centros de votación y los delegados, que también se encargan de todo lo que es fuera del centro de votación. Sí, ojalá que la gente aproveche. En el siguiente bloque de la entrevista ya vamos a explicar cómo utilizar y cuáles son los recursos con los que disponemos todas y todos los costarricenses para esta elección municipal, para que usted conozca cómo usarlos y también aproveche, y si por alguna razón en la Junta Receptora no están a la vista, no están ¿verdad?, en pleno uso, usted los puede solicitar. Así que quédese con nosotros porque en el siguiente bloque de entrevista Alejandra y Yaslin nos explicarán cuáles son estos recursos. Estamos conversando con Yaslin Parajeles, quien es funcionaria del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad CONAPDIS, y también con Alejandra Peraza, quien es jefa del Departamento de Procesos Electorales del Tribunal Supremo de Elecciones. Y ya en la primera parte hablábamos de esas barreras usuales que encuentran las personas con discapacidad para poder ejercer este voto. Hay algunas novedades, algunos recursos que ya son tradición, ¿verdad?, para ejercer el voto para las personas con discapacidad, pero algunos apoyos que no existían hasta este proceso se van a estrenar. Entonces, Yaslin, si nos cuenta, bueno, este trabajo en conjunto que ha venido realizando CONAPDIS junto al Tribunal Supremo de Elecciones para garantizar que todas las personas podamos votar. Efectivamente, desde el convenio que existe entre el Tribunal Supremo de Elecciones y el CONAPDIS, desde años atrás a la fecha hemos venido trabajando de una forma conjunta, ¿verdad? Principalmente como parte de las novedades que en esta ocasión se van a presentar. Tenemos pensado habilitar, en coordinación con el Tribunal Supremo de Elecciones, un kiosco informativo. En este kiosco informativo vamos a contar con la participación de abogados de la institución, de CONAPDIS, quienes van a tener denuncias. Estos estarán ubicados en el área de 800 elector y también en el área de cédulas. También vamos a contar con la participación
de intérpretes del ESCO que van a ser costeados por el CONAPDIS para poder habilitar videollamadas, que ingresen videollamadas de personas sordas que tengan consultas, que quieran denunciar alguna anomalía, ¿verdad?, que se esté presentando el día de las elecciones, y a través del intérprete, ¿verdad?, que gestiona la comunicación con la persona sorda, lo eleva ya sea al asesor legal o a algún agente del tribunal para atender la denuncia correspondiente. Y también, doña Alejandra, hay ya algunas herramientas que son tradicionales, si pudiéramos explicar cuáles son, ¿verdad?, qué es lo que yo tengo que tener a disposición cuando llego a la Junta Receptora. Igual aclarar, ¿verdad? Estas herramientas se vienen utilizando desde el año 2006, ha venido como evolucionando. Lo primero que se tuvo fue la plantilla braille, ¿verdad? Posteriormente, ya en el 2010, aparecieron otros productos que han venido a lo que es a facilitar lo que es el voto de la persona con alguna discapacidad. Les comento que tenemos, por ejemplo, bueno, la plantilla, como ya los indiqué, ¿verdad? La plantilla es elaborada en el mismo tamaño que lo que son las plantillas, las papeletas que son utilizadas en ese momento para esta elección. Hay de dos tamaños, una tamaño carta y una media carta, que son los dos tamaños que se van a ubicar en los centros de votación. Igual hay una plantilla para cada uno de estos. Tenemos también lo que es el cobertor del crayón, ¿verdad?, que es cuando la persona tiene alguna dificultad en su mano, entonces se le coloca un cobertor grueso al crayón con el que se utiliza para emitir el voto. Está la lupa. Verá que la lupa es para las personas con alguna una dificultad visual, ¿verdad?, para que puedan, inclusive se fue hecha de forma que puedan sostenerla con una mano y con la otra poder ejercer su voto. Está también la plantilla antideslizante, que es una plantilla que se utiliza, van dos por cada junta receptora de votos. La papeleta se coloca encima de esta plantilla para que la papeleta no se le vaya a mover a la persona y pueda emitir su voto de forma segura. También está una plantilla para la firma, que el padrón, el espacio que tienen para la firma es muy pequeñito, ¿verdad? Entonces, lo que se hizo fue desarrollar esa plantilla de forma tal que se coloca, la persona firma y va a ocupar solo el espacio que le corresponda. Está la mampara móvil, también muy importante, ¿verdad?, de las personas que tienen que movilizarse por medio de una silla de ruedas. Entonces, la mampara se le coloca en la silla de ruedas y en ese momento él puede ejercer su voto. En total son 7 los productos de apoyo con los que se cuentan. Toda esta información que les di igual la pueden consultar en lo que es la página web del Tribunal Supremo de Elecciones. Ahí está en elecciones municipales 2020. Encuentran lo que son los productos de apoyo y ahí pueden ingresar, ver, y también hay videos que ha desarrollado el tribunal para que puedan entrar y guiarse de cuál es el uso que se tiene que dar. Estos productos de apoyo son generados a través de toda la coordinación que se ha venido dando con instituciones a lo largo de los procesos electorales, donde producto de evaluaciones o procesos de observación se han determinado las situaciones que se tienen que mejorar y ahí nacieron los productos de apoyo. Y es importante también el trabajo en las juntas receptoras, ¿verdad? Y que también hay personas encargadas de vigilar que eso se cumpla. ¿Cómo va a funcionar también estos grupos de personas observadoras, Yaslin? Desde luego, desde el CONAPDIS hemos participado en la mayoría de las elecciones, tanto nacionales como en este caso municipales, reclutando una serie de personas observadoras, ¿verdad?, cuya función para el día de las elecciones es verificar el cumplimiento del derecho al voto de la persona con discapacidad que lo ejerza, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ha sido un trabajo bastante arduo, ¿verdad?, en la cual hemos contado con la participación de personas observadoras. Por ejemplo, las mismas personas con discapacidad pueden ser personas observadoras, personas colaboradoras de instituciones. Por ejemplo, de la UCR tenemos la participación de profesores y estudiantes de la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR. También contamos con la participación de personas funcionarias del CONAPDIS, de las diferentes sedes que tenemos. Y desde luego, desde la observación, a las personas se les capacita previamente para conocer cuáles son esas funciones primordiales que deben de tener presentes el día de la observación que realizan en las elecciones. Entonces, básicamente se ha ideado 2 instrumentos para que ellos apliquen ese día. Uno es el instrumento de percepción, que es dirigido a las personas con discapacidad que ejercen el voto. En total lo aplican a 3 personas en promedio por cada centro que se les asigna. Otro instrumento es el instrumento de verificación de la accesibilidad del espacio físico.
en el cual la persona observadora, mediante observación, valga la redundancia, él verifica los diferentes espacios a lo interno del centro de votación cuenten con las condiciones mínimas necesarias para que la persona con discapacidad pueda ingresar al voto y al centro de votación, y ejercer el voto. Así es. Y bueno, y recordar que si llegan y no se dan cuenta en dónde están estos recursos, ¿verdad? Que es muy importante que las personas lo soliciten a la junta receptora, a los miembros de la mesa, para que pues se aproveche, ¿verdad? Y puedan pues ejercer con mayor facilidad el derecho al voto. Y vamos a seguir conversando con nuestras invitadas del día de hoy sobre este tema. Estamos conversando hoy con Alejandra Peraza, quien es jefa del Departamento de Procesos Electorales del Tribunal Supremo de Elecciones, y también con Yaslin Parajeles, quien es funcionaria del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Mencionábamos en el bloque anterior algunas de las novedades que va a haber en este proceso. Doña Alejandra, ¿cómo se ha detectado también la necesidad de ir evolucionando con estos apoyos, ¿verdad? Que, como usted bien decía, del 2006 para acá se han ido incorporando o modificando algunos de ellos. Bueno, tal vez les comento, ¿verdad?, que el programa de accesibilidad y todo lo que él ha enmarcado se vio desde 1991, ¿verdad?, la necesidad de ir atendiendo lo que son estas poblaciones, ¿verdad?, tanto adultos mayores como las personas con alguna discapacidad, y ha venido abordándose poco a poco. Es parte de ese mismo quehacer, ¿verdad?, del Tribunal Supremo de Elecciones, así como de la coordinación con otras instituciones, aunado a que el ciudadano es la fuente primaria que nosotros tenemos de información. Son ellos los que nos hacen ver o nos generan alertas sobre situaciones donde el tribunal ha tenido que ir mejorando, ¿verdad?, lo que es su proceso para facilitar lo que es el ejercicio del voto. Les comento que, por ejemplo, dentro de estas poblaciones, ¿verdad?, que también son atendidas por este programa de accesibilidad para el ejercicio del voto, están las zonas indígenas o de lugares remotos, ¿verdad?, de difícil acceso. Anteriormente no tenían lugares, ¿verdad?, para centro de votación. Ahora sí han instalado juntas de receptoras de votos también en estos lugares. También están los centros penitenciarios, entran dentro del accionar del programa, o sea, se han colocado juntas receptoras de votos en centros penitenciarios. Ahorita tenemos alrededor de 39 juntas receptoras de votos. También están centros para personas con problemas mentales. Hay un centro de votación que tiene con una junta receptora de votos. Entonces se ha ido involucrando más actores, ¿verdad?, con la finalidad de que el voto sea igualdad para todo, acceso para todas las personas. Así es, y Yaslin, comentábamos también en el bloque anterior sobre la novedad de contar con intérpretes de lengua de señas para que las personas sordas puedan hacer videollamadas. Correcto. ¿Cuáles son los números habilitados para este servicio que las personas sordas van a poder utilizar a partir de estas elecciones municipales 2020? Sí, desde luego, como parte de esta iniciativa, el CONAVDIS ha producido un comercial, el cual va a ser divulgado a finales de enero, ¿verdad?, para informar a las personas con discapacidad y todas aquellas personas quienes quieran denunciar alguna anomalía. Los teléfonos son el 8824-2700 y el 8824-3260. Estos van a atender exclusivamente, como mencionaba, a través de videollamadas, aquellas denuncias de personas sordas, ¿verdad?, para luego gestionarlas ya sea a través de la asesoría legal o de algún integrante del tribunal para proceder con atender la denuncia. Que es importante que estos números están habilitados únicamente para el 2 de febrero. Elecciones. Si nos están sintonizando en la transmisión del domingo, solamente hoy, ¿verdad? Quedan algunas horas todavía para quien vaya a ejercer el voto, pero tomar en cuenta que es un número exclusivo para el día de las votaciones, para hacer videollamadas para personas sordas, y también pues insistirle a las personas de que por favor no utilicemos este número si no somos personas sordas, porque pues estaríamos limitando el derecho de las personas sordas a utilizarlo, y es una necesidad que ellas y ellos tienen. Entonces esas dos líneas telefónicas habilitadas para que las personas sordas hagan consulta únicamente el 2 de febrero. Exactamente. También es importante cómo se trabaja en la inclusión de las personas con discapacidad durante el proceso de la formación cívica y de la formación ante el sufragio como ciudadanas y ciudadanos, porque hablamos de un acceso universal el día de las elecciones, pero para que la persona tenga información suficiente y pueda ejercer el voto,
es necesario que también haya un acceso a la información previamente, ¿verdad? Y a la formación en derechos. Cómo también ir trabajando, cuáles son los retos que tenemos en este caso. Por ejemplo, el voto asistido, que es un recurso que se cuenta hace mucho tiempo, cómo favorecer que esto sea una ayuda, ¿verdad? Y no una interferencia en el proceso de decisión de la persona que hace uso del voto asistido. Exacto, es un trabajo, ¿verdad?, que va más que todo por la parte de concientizar de las herramientas que se ponen, ¿verdad?, a disposición de lo que son los ciudadanos, lo que le comentaba, la información que está disponible a través de la página web del Tribunal Supremo de Elecciones está para que ellos puedan acceder a esa información. Igual los cortos publicitarios que tiene el tribunal, ahí se dan a conocer no solo las opciones que tienen para acceder a información sobre los candidatos que se van a elegir, sino sobre todos estos productos de apoyo que tienen a disposición, que si un integrante de una junta receptora de votos no les ofrece, que la persona sepa que tiene todo el derecho de pedir que le suministren estos productos de apoyo, porque ahí están. Cada una de las 5.755 juntas receptoras de votos tienen el kit completo de producto de apoyo disponible para el uso de personas con alguna discapacidad. Y también la importancia de involucrar a las personas con discapacidad en el proceso, no solo como votantes, sino como personas que pueden conformar las mesas en las juntas receptoras del voto, como lo mencionaba Yaslin, ¿verdad? Ser una persona observadora de que el proceso se lleve de la manera adecuada y ojalá que empecemos a ver más candidatos y candidatas a los puestos de elección popular que sean personas con alguna condición de discapacidad. También, Yaslin, cómo promover esa participación ciudadana, ¿verdad? Tanto del entorno que está alrededor de la persona con discapacidad, que la perciba como una persona que puede participar en cualquiera de estas etapas, pero también de que las personas con discapacidad sepan que tienen el mismo derecho que cualquier otra y la misma capacidad de formar parte en todo el proceso, ¿verdad?, de las elecciones, no solamente como votante. Desde luego, las personas con discapacidad, al igual que las demás personas, tienen ese derecho, ¿verdad?, político de salir de su casa e ir a ejercer el voto. Eso sí, ¿verdad?, garantizándoles a ellos el acceso hacia los espacios físicos de los centros de votación, el acceso a la información, esa información que mencionaba la compañera, ¿verdad?, que tiene el tribunal, que sean en formatos accesibles para que no se quede excluida la población en general, ¿verdad?, las personas ciegas y demás, para que ellos también puedan tener ese acceso a esa información. Un punto importante, tal vez, que nosotros también hemos venido trabajando con el tribunal, hemos capacitado en perspectiva de discapacidad y accesibilidad a los asesores electorales del tribunal, quienes luego ellos capacitan a los miembros de las juntas receptoras de votos. Entonces, ese proceso de concientización hacia el tema de la discapacidad y la accesibilidad lo hemos tratado como ir concientizando, como ir metiendo poquito a poco, para que eso se logre como replicar a nivel de las juntas receptoras de votos, ¿verdad? Que es una manera de sensibilizar también. Claro. Pues ahí queda toda la información, ojalá que la gente aproveche, que podamos celebrar la disminución del abstencionismo en estas elecciones municipales 2020 y que las personas con discapacidad, como lo mencionaban Yaslin y también doña Alejandra, puedan participar en pleno en todo el proceso de elección de nuestros representantes de los gobiernos locales. Les agradecemos muchísimo a ambas que hayan venido a compartir esta información tan valiosa.